Bienvenido a otro ejemplo para determinar si una serie infinita dada converge o diverge. Normalmente comenzamos aplicando la enésima prueba divergente a término. Sin embargo, debemos reconocerlo en este caso. La enésima prueba divergente a término no nos proporcionará ninguna información. La razón por la que digo eso es si echamos un vistazo a este límite, ya que n se acerca al infinito de un sub n. Observe que cuando n se acerca al infinito, tanto el numerador como el denominador se aproximan al infinito, por lo tanto, aplicaríamos la regla del L'Hopital. Pero cuando encontramos la derivada del numerador, esto será una constante. Y debido a la exponencial en el denominador, la derivada seguirá conteniendo una exponencial, y por lo tanto este límite será igual a 0. La pregunta se convierte en qué prueba debemos aplicar para probar una convergencia o divergencia. Bueno, de nuevo, la enésima prueba divergente a plazo no nos ayudó. Si consideramos la prueba de la serie geométrica, esto se parece a una serie geométrica porque tenemos 2 elevados a la potencia de n en el denominador, pero no es una combinación perfecta para una serie geométrica, por lo que eso no nos ayudará. Pero debido a que se asemeja a una serie geométrica, podríamos usar una de las pruebas de comparación más adelante. No se parece a una serie P, tampoco es telescópica o alterna. Nos quedamos con la opción enumerada en 3 y 4. Para la prueba integral, no me gustaría encontrar la integral de esto, así que omitiremos esa prueba. Tenga en cuenta que un sub n no se eleva a la enésima potencia. Por lo tanto, la prueba de raíz no sería útil. Entonces nos quedamos con la prueba de relación o una prueba de comparación y, además, a veces se puede usar más de una prueba, y en realidad vamos a aplicar 2 pruebas diferentes para esta serie. Vamos a aplicar la prueba de relación, así como la prueba de comparación de límites. Aunque puede tomar 2 videos para mostrar ambas pruebas. Y para este video, creo que usaremos una prueba de comparación de límites porque creo que es un poco más corta. Comencemos por revisar la prueba de comparación de límites. Antes de la prueba de comparación de límites, primero tenemos que decidir con qué serie compararlo. Y también saber si la serie con la que estamos comparando es convergente o divergente. ¿Y por qué notamos que esto se parece a la serie geométrica? Debido a que tenemos 2 elevados a la potencia de n en el denominador, lo compararemos con una serie geométrica convergente conocida. La suma de 1 dividido por 2 con la n. Avancemos y dejemos que la serie dada sea la suma de una sub n. Y ahora compararemos esto con la suma de b sub n. ¿Qué será la suma infinita de 1 dividido por 2 a la n, que converge por la prueba de serie geométrica? Con el valor absoluto de r es igual, en este caso, 1 2 que es menor que 1. Ahora es importante decidir si estamos comparando con una serie convergente o divergente. Entonces sabemos cómo aplicar la prueba de comparación de límites. En nuestro caso, cuando vamos a utilizar esta primera declaración donde b sub n es la serie convergente conocida y un sub n proviene de la serie dada. El límite de esta relación es mayor que 0, y sabemos que la suma de b sub n converge. Entonces la suma de un sub n también debe converger. Por otro lado, si quisiéramos hacer una comparación con una serie divergente, la suma de b sub n sería divergente. Y por lo tanto, este límite es mayor que 0 cuando sabemos que la suma de b sub n diverge, entonces una suma de sub n también divergiría. Pero nuevamente, debido a que seleccionamos una serie convergente, estamos viendo este primer caso aquí. Lo que significa que nuestro objetivo aquí es mostrar que este límite es mayor que 0. Vamos a mostrar el límite a medida que n se acerca al infinito de una sub n. Lo que estamos diciendo es 3n más 1. Dividido n veces 2 a la n. Dividido por b sub n que es 1 dividido por 2 para el n. Ahora, para encontrar este límite, debería escribir este cociente como un problema de división. Esto es igual al límite del numerador dividido por el denominador o el numerador multiplicado por el recíproco del denominador. Tendríamos 3n más 1. Dividido por n por 2 a la n. Veces el recíproco de 1 sobre 2 a la n, que es 2 a la n dividido por 1. Observe cómo esto es útil porque ahora, 2 a la n sobre 2 a la n se simplifica a 1. Esto se convierte en un límite muy simple. Esto es igual al límite cuando n se acerca al infinito de 3n más 1. Dividido por n.
Y debido a que el grado del numerador y el denominador son ambos iguales o iguales, este límite es igual a la razón en coeficientes, que en este caso sería solo 3 sobre 1 o 3, y dado que 3 es mayor que 0, y sabemos que la suma de b sub n converge, entonces la serie dada, la suma de a sub n también debe converger. Vamos a resumir esto. Por la prueba de comparación de límites. Desde la suma de b sub n, que es igual a la suma de 1 dividido por 2 a las n converge. Por la prueba de la serie geométrica, y el límite a medida que n se acerca al infinito. De a sub n dividido por b sub n que es igual a 3. Que es mayor que 0. Entonces la suma de 1 sub n, que es igual a la suma de 3n más 1 dividido por n multiplicado por 2 a n converge. Converges. Ahora recuerde como lo dijimos anteriormente, en el siguiente video mostraremos cómo podemos determinar que esta serie converge usando la prueba de relación o luego la prueba de comparación de límites. Espero que hayas encontrado esto útil.